Esta es nuestra clase de la patología no tumoral de la glándula tiroidea. Acá tenemos dos imágenes de glándula tiroidea. A la izquierda, una macroscopía donde estamos señalando con la flecha celeste la glándula tiroidea. Fíjense el aspecto que tiene, carnoso, beige, marrón. A la derecha tenemos un corte histológico de la glándula tiroidea donde se observan los típicos folículos con su coloide claro en la luz, tapizados por un epitelio cúbico. A veces este epitelio puede ser plano. Entre estas células foliculares se encuentran las células parafoliculares secretoras de calcitonina. Y acá tenemos un esquemita que nos muestra la homeostasis en el eje hipotálamo hipofisario y el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Fíjense en el esquema mientras les voy explicando. La secreción de hormonas tiroideas como la T3 y la T4 está controlada por factores tróficos secretados por el hipotálamo y la hipófisis anterior. Cuando baja la concentración de T3 y T4, se estimula la liberación de hormona liberadora de tirotropina por el hipotálamo y de hormona estimulante de la tiroides, TSH, por la hipófisis anterior, lo que eleva la concentración de T3 y T4. La elevación de la concentración de estas dos hormonas, la T3 y la T4, produce a su vez una inhibición retrógrada de la secreción de TRH y TSH. La TSH se une al receptor de TSH en el epitelio folicular tiroideo, ¿verdad? Con activación, al unirse, hay una activación de las proteínas G, síntesis mediada por AMPC y liberación de hormona tiroidea, la T3 y la T4. ¿Qué pasa con la T3 y la T4 en la periferia? Interaccionan con el receptor de hormona tiroidea TR de las células para formar un complejo hormona-receptor que se va a ir al núcleo, se va a desplazar al núcleo y se va a unir a los denominados elementos de respuesta tiroidea, TRE, en genes dianas que van a iniciar la transcripción. Cuando estudiamos la glándula tiroidea, hay métodos de estudio que cumplen roles muy importantes. La clínica, muy importante una historia clínica, el laboratorio, la imagenología, la punción de la glándula para estudio citológico y el estudio anatomopatológico de los especímenes quirúrgicos. Acá tenemos una imagen donde se está haciendo una punción a la izquierda de la glándula tiroidea y a la derecha tenemos un extendido de citología de punción donde se observan células foliculares tiroideas normales. Vamos a empezar. Esta es la patología no tumoral de la glándula tiroidea con la enfermedad de Graves. Este es un desorden autoinmune que está caracterizado por hipertiroidismo, agrandamiento de la glándula tiroidea, oftalmopatía infiltrativa con exoftalmos y dermopatía infiltrante. Es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno y en su patogénesis entran mecanismos inmunes, herencia, la propensión genética a la enfermedad de Graves está relacionada con polimorfismo en genes de la función inmunitaria como el CTLA4, PTPN22 y el alelo HLA-DR3. También el sexo juega un papel importante y posibles factores emocionales. Esta es una enfermedad que se ve mucho más frecuentemente en mujeres a hombres, 10 veces más frecuente en mujeres. Y la franja etaria de mayor frecuencia es entre 20 a 40 años. Los mecanismos inmunes de la patogenia se relaciona a la producción de autoanticuerpos contra numerosas proteínas tiroideas, sobre todo contra el receptor TSH. El subtipo de anticuerpo más frecuentemente encontrado es la inmunoglobulina estimulante del tiroides, TSI.
Esta se observa en alrededor del 90% de los pacientes. Estos anticuerpos IgG se unen, ¿cómo actúan, verdad? Se unen al receptor TSH y simulan la acción de la TSH, no le anulan, lo estimulan. Entonces hay un estímulo de la adenyl-ciclasa y hay un aumento importante de la secreción de la hormona tiroidea. De ahí el hipertiroidismo de estos pacientes. La reacción autoinmune se produce por, veamos nuestro esquema de la derecha, por una ruptura de la tolerancia de las células TCD4 colaboradoras, ¿verdad? Entonces ellas van a estimular a las células B que van a producir los anticuerpos anti-TSH, ¿ok? Por estas células B. Esos anticuerpos ese anticuerpo es la inmunoglobulina estimulante del tiroides, como dijimos anteriormente. Además de eso, estos anticuerpos van a ir y se van a unir a los receptores de TSH y van a estimular la producción de la hormona tiroidea. Además, tenemos anormalidades en las células T supresoras que van a permitir la persistencia de clones de células B sensibilizadas para producir anticuerpos anti-TSH. Y en este esquemita vemos un listado de las manifestaciones clínicas más importantes de las enfermedades graves. El pelo fino, el exoftalmo, la presencia de agrandamiento de la glándula tiroidea, sudoraciones, taquicardia, pérdida de peso, oligomenorrea, temblor de las manos y debilidad muscular. La oftalmopatía infiltrativa, una de las características de la enfermedad de Graves y del hipertiroidismo. Fíjense en la imagen de la paciente con los ojos saltones. Se debe a un aumento de volumen del tejido conjuntivo retroorbitario que empuja el ojo hacia adelante. ¿Por qué se produce eso? Porque hay infiltración linfocitaria de linfocitos T en tejidos retrooculares, porque hay un volumen aumentado de músculos extraoculares. ¿Por qué el volumen aumentado de los músculos? Porque hay inflamación con edema muscular que con el avance de la enfermedad van a la fibrosis. Además, se producen los tejidos retrooculares acumulación de glucosaminoglicanos como el ácido hialurónico y el sulfato de condroitina. Además, hay infiltración grasa. Las células T reactivas CD4 van a secretar citocinas que van a estimular a los fibroblastos para que sinteticen proteínas de la matriz extracelular. Y estas proteínas van a infiltrar también progresivamente el espacio retroorbitario. El mixedema pretibial solo afecta a una minoría de personas y es una lesión que se observa más frecuentemente en la piel de la cara anterior de la pierna, donde encontramos hinchazón, enrojecimiento, aspecto de cáscara de naranja de la piel y es debida a la acumulación de glucosaminoglucanos e infiltración linfocitaria a nivel de la dermis de esos lugares. Y acá tenemos cortes histológicos del mixedema pretibial, donde nos muestra una epidermis que tiene una ligera acantosis e hiperkeratosis y en la dermis se encuentra depósito de glucosaminoglucanos y además se ven fibras colagénicas finas entre ese depósito. Otra de las características importantes de la enfermedad de Graves es el agrandamiento difuso de la glándula tiroidea sin dolor. Esta glándula a la macroscopía nos va a mostrar un aumento simétrico del tamaño glandular, con un aspecto compacto, carnoso, homogéneo, de color rosado oscuro y donde no encontramos afectación de la cápsula. En la microscopía de la glándula tiroidea vamos a encontrar hiperplasia e hipertrofia del epitelio folicular. Vamos a encontrar un coloide festoneado, papilas sin centros fibrovasculares o si los tienen son finitos los centros y un infiltrado linfoide intersticial.
En otros órganos, ¿qué vamos a ver? Una hiperplasia linfoide generalizada, una hipertrofia tímica e hipertrofia y alteraciones isquémicas cardíacas, sobre todo en pacientes que tienen afectadas las coronarias. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos un esquema que nos muestra los cambios de la tiroides. Fíjense ustedes la hipertrofia y la hiperplasia de la célula, el coloide festoneado. Aquí tenemos el aspecto histológico de la tiroides en la enfermedad de Graves. Vamos a ver muchos folículos tiroideos que tienen un epitelio en general cilíndrico. Acuérdense que hay hiperplasia. Además, fíjense el coloide. Tienen coloide eosinofílico cuya periferia tiene un aspecto festoneado. ¿Ven? ¿Ven esas áreas blancas sin coloración donde desapareció el coloide en relación a las células? ¿Eso qué significa? Una absorción importante y masiva de coloide para formar hormonas T3 y T4. Además de estos aspectos, la flecha azul me está mostrando una formación de papila intraglandular. Las papilas pueden tener escaso tejido conjuntivo de por medio o pueden ser papilas por acumulación y proliferación de las células sin eje central conjuntivo. Aquí tenemos otro corte donde se observa papilas con poco eje conjuntivo vascular en su centro, células que tapizan de forma cilíndrica, ese coloide con aspecto festoneado o apolillado, como se le suele llamar. Características estas muy importantes de la enfermedad de Graves. Y acá tenemos otro corte de la glándula tiroidea con folículos grandes, folículos chicos, apolillamiento del coloide y epitelio cilíndrico tapizando los folículos. Además podemos encontrar, acá no estamos viendo en esta imagen, infiltrado inflamatorio linfoide. Incluso se pueden llegar a formar algunos folículos linfoides. Y ahora vamos a pasar a las características del bocio difuso y multinodular, que es la manifestación más frecuente de la enfermedad tiroidea. El bocio es un aumento de tamaño de la tiroides de forma difusa o nodular, reflejando alteraciones en la síntesis de hormonas tiroideas y que puede ser debida a dietas pobres en yodo, que es la causa más frecuente, o consumo de sustancias bociógenas, coliflor, mandioca. Ustedes saben que la mandioca tiene mucho tiosanato que inhibe el transporte de yodo. La alteración de la síntesis de la hormona tiroidea lleva a una elevación de la TSH con una hipertrofia e hiperplasia de las células de los folículos tiroideos y un aumento de tamaño de la glándula. El aumento compensador de la masa funcional de la glándula al principio corrige la deficiencia hormonal y garantiza un estado metabólico eutiroideo. Pero si las respuestas compensadoras son insuficientes, va a aparecer un hipotiroidismo con bocio. Aparte de la deficiencia de yodo, existen fármacos bociógenos, como por ejemplo el metimazol, el litio, el carbimazol, metilxantina, sulfonamida, isoniazida, y alimentos bociógenos como el coliflor, zanahorias, rábanos, mandioca y nabos. El bocio puede ser de dos tipos, el no tóxico difuso y el multinodular. Abajo tenemos muchas imágenes de glándulas tiroideas aumentadas, o sea, bocios de carácter multinodular. Empecemos con el bocio difuso simple no tóxico. Difuso, no forma nódulos. Hay un agrandamiento difuso de la glándula tiroidea. La mayor parte de los pacientes que tienen este tipo de lesión son eutiroideos. Se ve más frecuentemente en adolescentes, o sea, en gente joven y durante el embarazo. Puede ser de dos tipos, el endémico,
que se ve en zonas con baja concentración de yodo. La ausencia de yodo entonces va a producir un aumento de la TSH que lleva a una hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares y eso lleva a un aumento de tamaño del órgano de forma difusa. Y después tenemos el bocio difuso simple no tóxico esporádico, que es el menos frecuente. Tiene una gran predilección por el sexo femenino y tiene una incidencia máxima en la pubertad o en la adultez temprana. Puede ser debido a consumo de sustancias que interfieren en la síntesis hormonal o también a defectos enzimáticos hereditarios que intervienen en la síntesis de la hormona y esta lesión tiene una transmisión autosómica recesiva. En la mayoría de los pacientes se desconoce la causa del bocio esporádico. En la macroscopía estas tiroides tienen un aumento difuso del tamaño de la glándula que a veces puede ser superior a 150 gramos de peso, sin formación de nódulos. No hay nódulos y al corte tiene un aspecto gelatinoide beige rosado. En la microscopía tenemos dos estadios. El primer estadio, que es un estadio hiperplásico, que tiene folículos con epitelios cilíndricos, a veces inclusive formando papilas, alternando con folículos muy dilatados que tiene epitelio cúbico. Y luego tiene un estadio coloideo de involución, donde hay folículos dilatados con epitelio cúbico bajo o plano y coloide rosado en la luz. Estos aspectos estamos viendo perfectamente bien en la imagen de la derecha. Muy bien, ahora del bocio difuso simple pasemos al bocio multinodular, que se ve en personas ya de mayor edad. Los episodios recidivantes de bocio simple con crecimiento irregular de la tiroides lleva a bocio multinodular. O sea que a la larga prácticamente todos los bocios simples se convierten en bocios multinodulares. El bocio multinodular puede producir el aumento de tamaño más extremo de la glándula tiroidea y puede confundirse clínicamente con una neoplasia. Ahí tenemos un aspecto clínico de un bocio multinodular. La mutagénesis es la principal causa de la transformación nodular de un bocio difuso simple no tóxico. Se cree que aparece por las diferencias en las respuestas de las células foliculares a estímulos externos como las hormonas tróficas. La predisposición genética más la ausencia de yodo crean un terreno fértil para las mutaciones, con un aumento de la proliferación celular, la formación de radicales libres y mutaciones somáticas en los tirocitos. Entonces, al haber mutaciones somáticas en los tirocitos, aparecen clones de células proliferantes que tienen autonomía funcional. Y estas entonces pueden dar lugar a un nódulo cuyo crecimiento continuo es autónomo sin estímulo externo, o sea, son nódulos monoclonales. La hiperplasia folicular irregular, la generación de nuevos folículos y la acumulación del coloide producen sobrecarga física con rotura de los folículos, rotura de vasos sanguíneos, hemorragia, necrosis, fibrosis y en ocasiones calcificación. Estos son cambios que nosotros vamos a ver en los bocios multinodulares, sobre todo en los de gran tamaño. La glándula tiroidea de un bocio multinodular tiene un aumento asimétrico. Por supuesto, multinodular puede tener 200 gramos o más. Se observan como nódulos coloideos beige amarillentos y puede o no estar acompañado de hemorragia, fibrosis, cambios quísticos y calcificaciones. Esta es una glándula tiroidea al corte, donde se observa la gran cantidad de nódulos de diferentes tamaños. Todos los nódulos tienen aspecto coloideo y están separados por tejido conjuntivo fibroso. Acá vemos otra superficie de corte de un bocio coloide multinodular, donde se observan los nódulos de diferentes tamaños y algunos de ellos presentan hemorragia. Y acá tenemos un bocio multinodular donde encontramos áreas quísticas, sólidas, áreas de fibrosis y de hemorragia.
Y acá tenemos otros dos cortes de glándula tiroidea donde su superficie muestra abundantes nódulos coloideos. Uno de ellos a la derecha rodeado por tejido conjuntivo fibroso. ¿Qué vamos a encontrar en la microscopía? Vamos a encontrar folículos grandes con epitelio plano o cúbico bajo con coloide en la luz, alternando con áreas de hiperplasia epitelial de folículos pequeños. Y acá tenemos aspectos histológicos bastante característicos, los macrofolículos con epitelio plano, y a la derecha observamos zonas de hemorragia. Acá tenemos un bocio multinodular que presenta una extensa zona de fibrosis. Acá tenemos otro corte, un bocio multinodular, donde observamos dentro de un folículo muy grande una proyección de pequeños grupos de folículos activos. Eso se llama almohadillas de Sanderson. En el bocio nosotros podemos ver áreas hiperplásicas con formación de papilas y tenemos que diferenciar esas papilas del bocio de las papilas de la enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves las papilas no suelen tener mucho tejido conjuntivo en el medio y las células son cilíndricas. Además, el coloide que les rodea está polillado. En cambio, en las papilas del bocio, su estroma conjuntivo es amplio, con vasos sanguíneos, el epitelio que los tapiza es cúbico y el coloide no presenta el apolillamiento característico de la enfermedad de Graves. Algunos conceptos importantes en la clínica del bocio multinodular. Produce signos físicos causados por efectos de masa, como compresión, por ejemplo. La mayoría de los pacientes son eutiroideos, algunos pueden tener un hipertiroidismo subclínico con una baja concentración de TSH y en una minoría de pacientes puede aparecer un nódulo autónomo y producir hipertiroidismo, el que se llama síndrome de Plummer, que no se asocia a oftalmopatía ni a dermatopatía de la enfermedad de Graves. La incidencia de cáncer en un bocio multinodular de larga data es bajo, menos del 5%. Ahora pasemos a otro grupo de las enfermedades de la glándula tiroidea, que son las tiroiditis. El término tiroiditis va a englobar a varios procesos, caracterizados todos ellos por una u otra forma de inflamación de la glándula tiroidea. Hay varios tipos. Las infecciosas comunes, la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis subaguda granulomatosa de De Quervain, la tiroiditis linfocitaria subaguda y la tiroiditis de Riedel. Empecemos con la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en los lugares donde no hay deficiencia de yodo y se debe a la destrucción autoinmunitaria de la tiroides que lleva a un hipotiroidismo con una disminución de la T3 y la T4 y con un aumento de la TSH. Es más frecuente en mujeres de 45 a 65 años. La relación de frecuencia mujeres-hombres es a 10:1:21. También puede afectar a la infancia y es la causa principal de bocio no endémico en este periodo etario. Estos pacientes tienen una mayor frecuencia de otros trastornos autoinmunitarios como lupus, miastenia gravis y diabetes tipo 1. Además, estos pacientes tienen mayor riesgo del desarrollo de linfomas de tipo B. Con respecto a la patogenia de esta enfermedad, hablamos de una alteración de la autotolerancia a los antígenos tiroideos, a los autoantígenos tiroideos. En la sangre de estos pacientes encontramos anticuerpos contra la tiroglobulina y contra la peroxidasa tiroidea. Tiene un componente genético importante. El incremento de la sensibilidad a esta patología se relaciona con polimorfismos de los genes asociados a la regulación inmunitaria que codifican respuestas de los linfocitos T reguladores, como por ejemplo
el gen del antígeno 4 asociado a los linfocitos T citotóxicos y el de la proteína tirosina fosfatasa 22. La inducción de la autoinmunidad se va a acompañar de una eliminación de las células tiroideas, infiltración mononuclear y fibrosis. Y acá tenemos los mecanismos propuestos que pueden contribuir a la muerte de las células tiroideas. ¿Ok? Vayan mirando esto mientras yo les voy explicando. Hay una alteración de la autotolerancia e inducción de autoinmunidad tiroidea. Entonces, hay una muerte celular mediada por linfocitos T citotóxicos TCD8. Los linfocitos T citotóxicos CD8 pueden destruir a las células foliculares tiroideas. Entonces, este sería un mecanismo de citotoxicidad mediada por linfocitos T. Después tenemos en segundo lugar la muerte celular mediada por una citosina. La actividad excesiva de ese linfocito TH1CD4 condiciona la producción de citosina como el interferón gamma. Y este interferón gamma va a activar macrófagos, que va a producir daños en los tiroidocitos a través del macrófago. Y un tercer mecanismo que también está en nuestro esquema, pero que es mucho menos probable, implicaría la unión de anticuerpos antitiroideos como antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea a las células, ¿verdad? A las células tiroideas. Y eso es seguida de una citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, que son las células NK a través de su receptor de FC. La macroscopía de estas glándulas presentan un aumento difuso y simétrico del tamaño de las tiroides, que pueden ser de 60 a 200 gramos de peso. La cápsula suele estar intacta sin adherencias a la superficie externa de otros órganos vecinos y al corte su superficie es de color gris pardo con un aspecto carnoso. ¿Qué vamos a encontrar en la microscopía? Vamos a encontrar una glándula tiroidea con un gran infiltrado inflamatorio mononuclear y abundante cantidad de folículos linfoides con centros reactivos. Hay lesión del epitelio folicular con necrosis de los folículos y un aumento del tejido conjuntivo fibroso intersticial. En la imagen de abajo estamos viendo una glándula tiroidea con enorme cantidad de folículos linfoides con centros germinativos. Acá tenemos una imagen histológica a mayor aumento, que vemos a la izquierda el folículo linfoide, en el medio el infiltrado linfoide y cómo se va destruyendo y van desapareciendo los folículos tiroideos, los cuales van a ser sustituidos por tejido conjuntivo fibroso. Vamos a encontrar muchos campos con folículos que tienen unas células acidofílicas granulares porque tienen abundante cantidad de mitocondrias. Estas se llaman células de Hurtle, son células metaplásicas. Acá tenemos muchas células de Hurtle y folículos linfoides. A mayor aumento vemos una tiroides con las células de Hurtle, ¿verdad? Rodeando a los folículos y reacción inflamatoria linfoide en su parte superior izquierda. La lesión va a llevar a la fibrosis del órgano con reemplazo del parénquima funcional por tejido conjuntivo fibroso y hialino. Esta fibrosis no va a sobrepasar nunca la cápsula. En la imagen de abajo nosotros estamos viendo extensa fibrosis y nidos de reacción inflamatoria linfoide con algunos folículos linfoides remanentes. En la clínica nosotros vamos a ver que esta enfermedad se presenta con un aumento de tamaño indoloro de la tiroides. El aumento de tamaño de la glándula puede ser asimétrico o puede ser difuso.
Estos pacientes van a terminar hipotiroideos, pero ese hipotiroidismo suele estar precedido por una fase corta de hipertiroidismo al empezar la enfermedad. Entonces vamos a encontrar en sangre T3 y T4 bajas y una TSH alta. Ahora veamos las características de otra tiroiditis llamada tiroiditis linfocitaria subaguda. La tiroiditis linfocitaria subaguda es una tiroiditis indolora que suele manifestarse por un hipertiroidismo leve y se ve en adultos de sexo femenino de mediana edad. Puede presentarse una tiroiditis similar en el puerperio. Se cree que son variantes de la tiroiditis de Hashimoto. ¿Por qué? Porque en ella se encuentran anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y hay antecedentes familiares de otros trastornos inmunitarios. Hasta un tercio de las personas afectadas acaban presentando hipotiroidismo evidente en un periodo de aproximadamente 10 años. La macroscopía de estas glándulas presentan un ligero aumento de tamaño y por lo demás no hay cambios llamativos. Y en la microscopía encontramos infiltrado inflamatorio multifocal de linfocitos pequeños, rupturas y colapsos irregulares de folículos tiroideos, centros germinales hiperplásicos. A diferencia de la tiroiditis de Hashimoto, porque como ustedes se habrán dado cuenta se parece muchísimo a la tiroiditis de Hashimoto, la fibrosis y la metaplasia de células de Hurtle no son signos prominentes. Y acá tenemos dos histologías con los cambios que encontramos en la tiroiditis linfocitaria subaguda. Infiltrado inflamatorio linfoide que puede formar nódulos, necrosis de los folículos tiroideos, pero poca fibrosis y no se suele observar metaplasia de células de Hurtle. Ahora veamos las características de la tiroiditis de Quervain. La tiroiditis de Quervain se ve en mujeres, por supuesto, toda la patología tiroidea mucho más frecuente en mujeres y su rango etario de mayor frecuencia es de 30 a 50 años. Es menos frecuente que la tiroiditis de Hashimoto y los síntomas son un aumento de la glándula tiroidea con mucho dolor y fiebre. En la primera etapa los pacientes presentan un hipertiroidismo transitorio de 2 a 6 semanas y en la segunda etapa pocos síntomas de hipotiroidismo y dura esos 2 a 8 semanas. Y los pacientes se recuperan totalmente en la mayoría de los casos después de las 8 semanas. En la patogenia se asocia a esta lesión con infecciones virales o procesos inflamatorios postvirales, donde juegan un papel importante algunos virus como Coxsackie, parotiditis, sarampión, etcétera, etcétera. La infección viral proporcionaría un antígeno del propio virus o de la lesión provocada por el virus en los tejidos del huésped, presentado a los macrófagos con estimulación de los linfocitos T citotóxicos que producirían lesión de las células foliculares. La respuesta inmunitaria no se perpetúa, el proceso es limitado y el paciente, una vez pasada la lesión, vuelve a tener su función tiroidea y su anatomohistología totalmente normal. En la macroscopía encontramos una glándula tiroidea aumentada de tamaño en forma unilateral o bilateral que tiene una consistencia muy firme. La cápsula está intacta con ligeras adherencias a los tejidos vecinos y al corte muestra una superficie homogénea de color blanco amarillenta. La función tiroidea es de mucha utilidad porque nos deja ver la presencia de células gigantes como estamos viendo nosotros en las dos imágenes. Entonces el diagnóstico se hace muy fácil. En la microscopía vamos a ver en las etapas iniciales, vamos a ver una gran destrucción de folículos con un infiltrado neutrofílico. Y más adelante el infiltrado neutrofílico va a ser sustituido por linfocitos, histocitos, célula plasmática y abundante cantidad de células gigantes multinucleadas. Fíjense ustedes en la imagen que estamos viendo nosotros a la derecha, una glándula tiroidea donde hay abundante cantidad de células gigantes multinucleadas, infiltrado crónico y se ven algunos folículos
que se identifican por el coloide en su luz. Acá tenemos a mayor aumento la tiroides, la misma imagen que vimos en la diapositiva anterior, pero a mayor aumento. Fíjense cómo están destruyéndose los folículos y la gran cantidad de células gigantes que encontramos. Además, el infiltrado linfoide crónico intersticial. Y acá tenemos imágenes de las células gigantes de la tiroiditis de De Quervain. La tiroiditis de Quervain es la causa más frecuente de dolor tiroideo. La inflamación y el hipertiroidismo son pasajeros. La lesión remite entre 2 a 6 semanas de su comienzo. La captación de yodo radioactivo es baja. Con la cura, la funcionalidad tiroidea, como dijimos, vuelve a lo normal. Es una enfermedad autodelimitada. Y para terminar nuestra clase vamos a ver algunos aspectos de la llamada tiroiditis de Riedel. La tiroiditis de Riedel tiene etiología desconocida, aunque se cree que puede formar parte de un grupo de enfermedades que se llama enfermedad relacionada con IgG4. Esta enfermedad se presenta en varios órganos, en cualquier parte del cuerpo, y se presenta con la presencia de infiltraciones tisulares de células plasmáticas productoras de IgG4 y un infiltrado de linfocitos B y TCD4. No se sabe cuál es el antígeno desencadenante. Y acompañando a esas infiltraciones tisulares hay una importante fibrosis del órgano. La enfermedad es más frecuente en los hombres. La tiroides que presenta la tiroiditis de Riedel tiene una extensa fibrosis que avanza a estructuras adyacentes y fija la tiroides. No se la puede mover a la palpación, por eso se confunde clínicamente con carcinoma. Esta enfermedad puede asociarse a fibrosis idiopática de otras localizaciones como el retroperitoneo. En la macroscopía nosotros vemos glándulas tiroideas agrandadas, muy firme y adherida a tejidos y órganos vecinos, y que al corte muestran un aspecto compacto, blanco, duro por la fibrosis extensa. ¿Y qué vamos a encontrar en la microscopía? Extensa fibrosis que sustituye el parénquima tiroideo. Fíjense abajo, esa es una glándula tiroidea y fíjense, lo único que vemos acá es tejido fibroso y algún infiltrado mononuclear. Y acá tenemos otra imagen, fíjense. Hay en el centro un infiltrado inflamatorio mononuclear, ¿verdad? Donde, como dijimos, vamos a encontrar plasmocitos, linfocitos TCD4. Hay todavía algunos folículos tiroideos. Y miren en la periferia la extensa fibrosis. Hay gran cantidad de fibras colágenas acidofílicas. Y con esto hemos terminado nuestra clase de lesiones no tumorales de la glándula tiroidea. Muchas gracias.